Mi cuerpo es demasiado grande. No sirvo para criar, dijo la mujer. Pero él demostró que estaba equivocada. Antes de entrar en la historia, no olvides darle like al vídeo y contarnos en los comentarios desde donde nos estás viendo. Verano de 1881, territorio de Dakota. Pine cree que estaba en mitad de una amplia y llana extensión de pradera, donde el viento podía avanzar kilómetros sin chocar contra nada que lo frenara. Aquella tarde, el aire estaba lo bastante seco como para agrietar los labios, con el calor cayendo desde un cielo blanco. La calle de tierra que cruzaba el centro del pueblo estaba surcada por rodadas de carros, los bordes llenos de huellas de cascos endurecidas por el sol. Clara Boone caminaba con la cabeza baja al pasar frente al salón. El ala de su sombrero le daba sombra a los ojos, pero no ocultaba su estatura. Con 2,21 metros, superaba a casi todos los hombres que había conocido. El vestido azul pálido que llevaba había sido remendado tantas veces que no había dos piezas de tela del mismo tono. El escote, estirado y rasgado con los años, dejaba ver más de su pecho de lo que le gustaba. Pero no tenía otro vestido para ponerse. Sus botas eran medio número más pequeñas, el cuero, rígido y gastado en las puntas. Cada paso era un recordatorio sordo de cuánto tiempo llevaba caminando de un lugar a otro sin un hogar real. No le gustaba estar en el pueblo, pero necesitaba harina y un poco de café. Sus monedas, justas para esas dos cosas, estaban apretadas en su mano. Ya sentía el peso de las miradas sin necesidad de alzar la vista. Muchos la habían visto antes, a veces al fondo de sus recados, a veces de paso hacia quien sabía dónde. Pero esta vez se había quedado lo bastante cerca del pueblo como para no poder evitarlos. Su familia la había echado 2 meses atrás. Su padre se lo dijo a la cara: ningún hombre te querrá. Comes demasiado. Ocupas demasiado espacio. Ella hizo las maletas sin decir una palabra y se fue antes del amanecer. Desde entonces había dormido en cobertizos y graneros vacíos, trabajando donde podía a cambio de comida. El viejo granero de los Miller, en las afueras de Pine Creek, había sido su refugio durante la última semana. Un lateral sin paredes, solo heno apilado para cortar un poco el viento. Llevó al porche del almacén general y buscó las monedas, los dedos rígidos de apretarlas tanto. La plata se le escapó antes de que siquiera se diera cuenta, golpeando las tablas y rebotando hacia el polvo. Se agachó rápido para recogerlas antes de que rodaran lejos, pero el viento de la pradera las atrapó y las hizo girar. Se oyó una risa corta y seca desde el otro lado de la calle. Sabía que era mejor no mirar. Daniel Reed acababa de salir de la tienda de grano, un saco de avena de 50 libras apoyado en un hombro. Tenía 33 años, era alto, 1,93, y con el cuerpo de un hombre que pasaba los días levantando, cargando y conduciendo carros por largos tramos de terreno abierto. Su pelo castaño oscuro, algo largo, y la sombra de barba endurecían sus rasgos. Sus ojos, gris azulados, escaneaban la calle con la costumbre de quien llevaba años atento a posibles problemas en el camino. Daniel trabajaba transportando mercancías entre pueblos y estaciones de tren. No era una vida que mantuviera a un hombre en un sitio mucho tiempo. Pero últimamente moverse empezaba a sentirse más como huir. Su hermano mayor, el hombre que lo había criado tras la muerte de sus padres, había sido asesinado en un robo a una carreta de carga 2 años antes. Desde entonces, Daniel buscaba algo sólido a lo que aferrarse. En silencio, sin contárselo a nadie, llevaba tiempo pensando en un hogar, una familia, una vida que no desapareciera cada vez que su carro partía. Vio las monedas rodando por el suelo y caminó hacia ellas sin prisa. Apoyó el saco contra la pared del almacén, se agachó y presionó cada moneda contra el polvo antes de que el viento se las llevara más lejos. Luego se levantó y se las tendió. Mal viento para llevar suelto en la mano, dijo con su voz grave y tranquila. Clara lo miró entonces. Esperaba la misma expresión que había visto en tantos hombres, curiosidad mezclada con burla, o algo peor. Pero su mirada no bajó por su cuerpo. Se quedó fija en su rostro, serena, sin prisas. Supongo que no estaba prestando atención, dijo ella,
más suave de lo que pretendía. Daniel inclinó el sombrero, miró un momento la calle y luego volvió a ella. ¿Vas a algún sitio después de esto? Podría haber dicho que no. Podría haber afirmado que estaba bien, pero algo en su tono la hizo responder con sinceridad. Al granero de los Miller. Él no frunció el ceño ni apartó la vista. Ese sitio no para la lluvia, dijo tras una pausa, como pensando si debía decir más. Tengo una habitación más allá de los álamos. Cama limpia, cerrojo por dentro, cena la mayoría de noches. La primera reacción de Clara fue pensar que bromeaba. Los hombres no ofrecían cosas sin esperar algo. Pero él no sonrió, no bajó la mirada, no se acercó. Solo hizo la oferta, simple y directa. Pensó en otra noche sobre tablas duras, el viento entrando por la pared abierta, el dolor en los pies, el nudo en el estómago. Pensó en todas las veces que le habían dicho que no pertenecía a ningún sitio. Está bien, dijo al fin. Daniel recogió el saco de avena y se apartó para que ella pudiera caminar a su lado. Avanzaron por la calle hacia el camino que salía del pueblo. Notó las miradas, pero ninguno de los dos se giró. Dejaron atrás Pine Creek. Las rodadas dieron paso a un sendero estrecho, flanqueado por hierba seca y algunos álamos dispersos. El sol ya estaba bajo, alargando las sombras, pero el aire aún retenía el calor. Daniel caminaba con paso constante, el saco moviéndose ligeramente con cada zancada. Clara mantenía el ritmo, aunque sus piernas ardían por tantos días caminando. No hablaron al principio. Ella escuchaba el leve crujido del cuero de sus tirantes y el sonido seco de sus botas sobre la tierra compacta. No era un silencio incómodo, pero no dejaba de preguntarse por qué le había hecho la oferta. La casa apareció tras una curva, pequeña, cuadrada, con un porche bajo. Las tablas, desgastadas por el viento. Un montón de leña apilada al lado, y un cobertizo pequeño con techo inclinado. Ningún vecino a la vista. Ningún oído cerca. Clara lo notó. ¿Llevas aquí mucho?, preguntó con cautela. Casi 4 años, dijo él subiendo al porche. No era gran cosa cuando la compré. La arreglé entre viajes. Abrió la puerta y la mantuvo sujeta. Un hombre necesita un lugar al que volver. Dentro hacía más fresco. Olía a jabón de pino y a café fuerte. Una mesa de madera junto a la ventana, una estufa con una tetera encima. El suelo limpio, sin desorden. El orden típico de quien vive solo. Daniel dejó el saco y cruzó hacia un pasillo corto. Las habitaciones están aquí. Ella lo siguió. La habitación era pequeña, una cama junto a una ventana, un edredón doblado al pie, una palangana y una jarra sobre un mueble. Un cerrojo, limpio y bien engrasado, en el interior de la puerta. Puedes cerrarla desde dentro, dijo él. No viene nadie por aquí. El lugar más cercano está a 1 kilómetro. Clara entró, tocando el marco suave de la puerta. No tenía una puerta que pudiera cerrar desde hacía semanas. Por un momento, no confió en su voz y solo asintió. Daniel no se acercó más. Me voy por las mañanas con las caravanas de carga. Vuelvo al atardecer, salvo que algo lo retrase. Hay alubias, harina y café en la despensa. El agua está fuera, verás la bomba. Ella lo miró, tratando de leerlo. ¿Estás seguro? No me conoces. Sé lo suficiente, respondió. Necesitabas un sitio. Yo tenía uno. El pecho de Clara se apretó. No estaba acostumbrada a que alguien dijera algo tan claro sin esperar nada a cambio. Pensó en las palabras de su padre. En el granero. En las noches frías. En las monedas escapando en el polvo. Cuando quiso responder, él ya había vuelto hacia la cocina. ¿Has comido?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Hay estofado en la olla, dijo. Da para 2. Cenaron a la luz de una lámpara. Daniel no la presionó a hablar. Y cuando ella lo hizo, le contó sobre su familia. No todo, solo lo suficiente. Él escuchó sin interrumpir, su mirada serena primero incómoda, luego reconfortante. Después de lavar los platos,
Él le mostró otra vez cómo cerrar el cerrojo. Ella lo deslizó para sentir su peso, luego lo abrió. Él asintió y la dejó sola. Sentada en la cama, por primera vez en semanas, la tensión de su espalda empezó a aflojarse. No sabía cuánto se quedaría, ni si la oferta era realmente sin condiciones. Pero esa noche tenía paredes, una puerta y un cerrojo. Era suficiente. A la mañana siguiente, Clara despertó con el sonido de unas botas cruzando el porche y el chirrido de la puerta. Se quedó quieta, escuchando el tintineo leve del metal mientras Daniel encendía la estufa. El aroma del café llegó por la abertura de su habitación. No estaba acostumbrada a despertar en un lugar donde no tenía que marcharse enseguida. Durante semanas, cada mañana había significado decidir hacia dónde caminar antes de que alguien le pidiera que siguiera. Cuando entró en la cocina, Daniel estaba sirviendo café en 2 tazas de hojalata. Levantó la vista una vez, sin sorpresa, solo reconociéndola. «Buenos días», dijo. «Buenos días», respondió ella, la voz áspera por el sueño. Él señaló la mesa. «Siéntate. El pan es reciente». Comieron en silencio, de ese que no hace falta rellenar. Ella lo observaba entre sorbos de café, fijándose en lo deliberados que eran sus movimientos, no lentos, pero medidos. Él le contó que llevaría pienso y postes de cerca a un rancho al sur del pueblo y que no volvería hasta la puesta de sol. «Si necesitas algo, el almacén general tiene una línea de crédito conmigo. Solo dile que te quedas aquí». Clara vaciló. «¿Confías en mí para eso?» Él le sostuvo la mirada. «Si no lo hiciera, no estarías aquí». Cuando se fue, la casa se quedó demasiado quieta. Pasó la mañana limpiando la mesa, barriendo el suelo y revisando la despensa. Las alubias, la harina y la cecina bastaban para mantenerse, pero decidió que prepararía algo en condiciones para la cena. Hacía demasiado que no cocinaba en una cocina de verdad. Más tarde, recorrió el corto sendero hasta el pueblo. Las cabezas se giraron en cuanto puso un pie en la calle principal. 2 mujeres a la puerta de la modista dejaron de hablar a media frase para verla pasar. Un par de chicos junto al abrevadero la miraron sin disimulo. Uno susurró algo al otro antes de que ambos se echaran a reír. Ella mantuvo la barbilla recta y entró en el almacén. El dueño, un hombre de unos 50, con el rostro curtido, la saludó con corrección, pero le lanzó una mirada rápida a su altura antes de bajar los ojos para pesar el azúcar que le pidió. Cuando mencionó el nombre de Daniel para el crédito, él solo asintió y lo apuntó en el libro. «Reed es buen hombre», dijo, entregándole el paquete. «No se mete con nadie». De vuelta en la casa, Clara dejó el azúcar en el estante y puso alubias en remojo para la noche. Encontró una olla de hierro pequeña y la puso en la estufa, dejando que el agua se templara mientras cortaba la poca carne que quedaba en la manteca. Se le hacía extraño preparar una comida para alguien que no la había exigido, que solo le había ofrecido un lugar a cambio. Cuando el sol empezó a esconderse tras los álamos, oyó el chirrido de las ruedas y el sonido de los cascos en el camino. Daniel cruzó la puerta con polvo en el pelo y la camisa oscurecida por el sudor. Dejó un saco de patatas en el suelo y le tendió un pequeño envoltorio de papel. Dentro había un trozo de cerdo salado. «He pensado que te vendría bien», dijo. Ella lo añadió a la olla sin decir nada. Cuando se sentaron a comer, él tomó la primera cucharada y alzó la vista. «Está bueno». La comisura de la boca de Clara se levantó apenas. «Hace tiempo que no tengo cocina donde trabajar». Terminaron la comida en un silencio constante. Ella se fijó en que él no se apresuraba, en que esperaba a que ella acabara antes de apartarse de la mesa. Después de fregar los platos, él le preguntó si había ido al pueblo. Cuando asintió, estudió su rostro un momento. «¿Alguien te ha dado problemas?» «Nada de lo que no pueda seguir andando», respondió. Él se recostó en la silla, los ojos entornados. «Si alguien lo hace, me lo dices». Había algo en su tono que la hizo creer que hablaba en serio. Esa noche, en su habitación, echó el cerrojo y se sentó en la cama. El sonido de sus botas cruzando la otra estancia era constante y tranquilo.
Por primera vez en meses, no sentía que tuviera que estar lista para marcharse antes del amanecer. No sabía cuánto duraría aquello, pero de momento había decidido quedarse. El sábado siguiente, Daniel enganchó el carro temprano y le dijo a Clara que iba al pueblo a por suministros. Ella dudó antes de preguntarle si quería compañía. Su respuesta fue corta. Si quieres venir. Pero no había rastro de rechazo en ella. Clara llevaba una semana limitándose a la casa y al camino hasta la bomba de agua, y una parte de si quería comprobar si caminar a su lado cambiaría la forma en que la gente la miraba. La mañana era lo bastante fresca como para llevar chal. El vestido azul pálido de debajo seguía tirándole un poco de los hombros y del pecho, a pesar de los remiendos recientes. Sabía que el escote caía más bajo de lo que la mayoría de mujeres de Pine Creek aprobarían, pero la tela escaseaba y no pensaba pedirle que le comprara otro vestido antes de haberse ganado el sitio. Subió al carro y se acomodó en el asiento junto a él, con las manos entrelazadas en el regazo. Llegaron a la calle principal a media mañana. Las puertas del salón se abrieron al pasar, dejando escapar un golpe de ruido y el olor intenso a whisky. Dos hombres en el porche se recostaron en sus sillas, siguiéndola con la mirada sin disimulo. Uno murmuró algo en voz baja y el otro soltó una risita. La mandíbula de Daniel se tensó, pero no giró la cabeza. En lugar de eso, condujo el carro hasta el almacén general y accionó el freno. Dentro, el dueño los saludó a ambos y preguntó por el trabajo de acarreo de Daniel. Clara notó cómo el tono cambiaba ligeramente. Respetuoso, pero curioso, cuando la miraba a ella de reojo. Daniel pidió harina, café y clavos, y luego se apartó para que ella escogiera un trozo de tela del estante. Eligió un tejido más firme, suficiente para reforzar el cuerpo del vestido y evitar que se le escurriera de los hombros. Cuando salieron de nuevo a la calle, Daniel cargó con los paquetes más pesados. Fueron después al zapatero. Las botas de Clara le estaban dejando los talones en carne viva, y Daniel dijo, tan natural como cualquier cosa. Eso lo arreglamos hoy. El zapatero, un hombre enjuto de ojos vivos, le midió los pies sin decir palabra, desapareció atrás y volvió con unas botas de hombre, robustas. Lo único que tengo que se acerque a tu talla, comentó. Ella se las probó y sintió el espacio en la punta extraño pero bienvenido. Daniel pagó sin vacilar. Cuando volvieron a pasar frente al salón, los dos hombres se veían ahí. Uno gritó. Con una mujer así de grande vas a tener que construir una casa más grande. El tono llevaba la misma malicia burlona que ella había oído toda la vida. Daniel detuvo el carro lo justo para mirarles de frente. Vais a mantener la boca cerrada cuando ella esté cerca, dijo con calma. No alzó la voz ni lanzó amenazas, pero le puso el peso suficiente a las palabras para que bastara. La sonrisa del hombre se desmoronó, y ninguno volvió a hablar. De vuelta en la casa, Clara ayudó a descargar los suministros. Dejó las botas nuevas junto a la puerta y pasó la mano por el cuero. No tenías por qué, dijo. Claro que sí, respondió Daniel. Las ampollas hacen más lento a cualquiera. Pasaron el resto de la tarde cada uno en sus tareas, Daniel arreglando una tabla floja del porche, Clara reforzando el cuerpo de su vestido con la tela nueva. Cuando se lo probó más tarde, el escote quedaba un poco más alto y el ajuste era más firme. Lo sorprendió mirándola una vez, no con sorpresa, sino con una aprobación tranquila. Aquella noche, cenaron sin mucha conversación. Aún así, se notaba un cambio, la sensación de que el espacio entre ellos se había vuelto más estable, más asentado. Clara se dio cuenta de que ya no sentía el viejo impulso de contar los kilómetros que tendría que andar si se marchaba. Por primera vez desde que llevó a Pine Creek, pensó en quedarse más tiempo que hasta que cambiara el tiempo. 2 días después de su viaje al pueblo, el tiempo cambió. Llevó una lluvia fuerte desde el oeste, de esas que no caen a ratos, sino que se instalan sobre la tierra como si pensaran quedarse. Para media mañana, el patio se había vuelto blando bajo los pies y el camino del carro hasta la ruta principal era solo barro espeso. Daniel había revisado el tejado en busca de goteras antes de la tormenta, pero ahora se quedaba dentro,
con las botas junto a la puerta y el pelo aún húmedo de la ida al montón de leña. Clara había pasado gran parte de la mañana desgranando alubias y alimentando el fuego. El golpeteo constante de la lluvia en el techo hacía que el resto de la casa pareciera aún más silenciosa. Se sorprendió mirándolo de reojo más a menudo, fijándose en cómo se movía, deliberado, sin prisas, el tipo de hombre que no desperdiciaba un gesto. Él estaba sentado a la mesa, tallando un trozo de pino en forma de cuchara. Tenía las manos grandes, pero precisas, cada corte limpio. Entonces se dio cuenta de que aún no sabía mucho de él, más allá de las pocas cosas que había dicho. 4 años en la casa, trabajo con las caravanas de carga, un hermano mayor muerto. La mayoría de hombres que había conocido le contaban su vida entera en 1 hora, normalmente lo bastante alto como para que todo el mundo se enterara. Daniel parecía creer que cuanto menos se dijera, mejor. ¿Qué te hizo quedarte aquí?, preguntó de pronto, sin levantar la vista de las alubias. Él no levantó la cabeza de la cuchara. El trabajo era constante. La casa salió a la venta. Pensé que podría arreglarla entre viajes. No me queda familia. Dejó el cuchillo un segundo y se recostó un poco. No cerca, al menos. Mi hermano me crió después de que murieran nuestros padres. Ahora él también se ha ido. No hubo cambio en su tono, pero ella vio cómo se le tensaba la mandíbula antes de volver a coger el cuchillo. Clara pensó en contarle más de su propia historia, pero las palabras le costaban más de lo que esperaba. Ya le había dicho que su familia la había echado, pero no cuán de golpe había sido. Como su padre la obligó a irse antes del amanecer. Como su madre se quedó junto a la puerta sin decir nada. El recuerdo seguía siendo una herida abierta. El silencio se alargó, pero no era cortante. Se oía la lluvia en la ventana, el raspar suave del cuchillo sobre la madera. Al cabo de un rato, Daniel volvió a hablar. Te mueves como si esperaras que alguien llamara a la puerta para decirte que te marches. Ella parpadeó, sorprendida de lo cerca que había estado de nombrar el pensamiento que llevaba días intentando apartar. Es porque ya ha pasado, dijo en voz baja. Aquí no, replicó él, mirándola por fin a los ojos. Tienes habitación, comida y trabajo si lo quieres. Eso no va a cambiar mañana. Ni pasado. El pecho se le apretó de una forma que no era miedo. Mantuvo la mirada en la mesa, sin saber cómo responder sin mostrar demasiado. Aquella noche la lluvia aflojó, pero no llegó a parar. Comieron alubias con pan de maíz y un poco de cerdo salado. Ella se dio cuenta de que él esperaba a que probara el primer bocado antes de empezar a comer. Después de fregar, dejó una lámpara sobre la mesa mientras él daba los últimos cortes para dar forma a la cuchara. Cuando se la tendió, ella la giró entre las manos. Era suave, equilibrada. Para la cocina, dijo simplemente. Era algo pequeño, pero ella entendió que también era una declaración, una señal de que la veía allí el tiempo suficiente como para usarla. La colocó en el tarro con los demás utensilios y le dirigió una mirada. Su expresión no había cambiado, pero sus ojos se quedaron en ella un segundo más antes de que él echara la silla hacia atrás. Cuando fue a su habitación esa noche, corrió el cerrojo por costumbre, pero la necesidad de hacerlo no se sentía tan urgente. El ruido de sus botas en la otra estancia era ya conocido, y por primera vez pensó que quizá no estaba simplemente de paso. La lluvia por fin se detuvo 2 días más tarde, dejando el patio blando y el aire cargado con el olor a tierra mojada. Daniel pasó la mañana reparando un tramo de valla que se había aflojado con la tormenta. Clara trabajó dentro, fregando las tablas del suelo y poniendo la cocina en orden. Notó que últimamente no sentía que estuviera haciendo las tareas para beneficio de otro. Estaba cuidando un lugar que sentía cada vez más suyo. Cuando el sol empezó a caer, la luz dentro de la casa era cálida y estable gracias a las lámparas. Daniel entró desde fuera con el cuello de la camisa húmedo de sudor y las manos oliendo ligeramente a cedro por los postes de la valla. Se lavó en la jofaina mientras ella servía estofado en 2 cuencos. Comieron en la mesa como siempre, pero ella notó algo distinto en el aire. Pausas un poco más largas entre sus palabras.
La forma en que la mirada de él se mantenía en ella un segundo más cuando Clara levantaba los ojos. Recordó cómo le había dicho que no la echarían de allí. Y el pensamiento se quedó, callado pero pesado. Cuando los platos quedaron escurriendo, lo vio detenerse junto a la mesa, como si dudara entre marcharse a su cuarto o quedarse. Eligió quedarse. «Llevas aquí casi 2 semanas», dijo. Ella asintió. «Se siente como más», respondió. «No en mal sentido». «No», dijo él, con voz firme. El silencio que siguió no fue incómodo. Él dio un paso más cerca. Lo bastante cerca como para que ella pudiera ver las finas arrugas en las comisuras de sus ojos. «Has estado con la guardia muy alta», dijo él. «Entiendo por qué, pero quiero que sepas que no estoy esperando a que te marches». El pulso de Clara se aceleró. Había oído muchas cosas de labios de hombres a lo largo de los años, casi siempre promesas que se desafían en cuanto aparecía lo que de verdad querían. Pero en su voz no había nada que sonara ensayado. «¿Por qué?», preguntó, la palabra saliendo antes de que pudiera frenarla. «Porque me gusta tenerte aquí. Porque haces que este sitio sea mejor». Se le cortó la respiración. Se quedó quieta cuando él levantó la mano, despacio y sin imponer nada, para tocarle la cara. La palma, dura y encallecida, estaba cálida contra su mejilla. Ella no se apartó. Permanecieron así un buen rato antes de que él inclinara un poco la cabeza. Ella salió a su encuentro a medio camino, sus labios rozándose en un beso lento y firme que se sentía más como un acuerdo que como una pregunta. La otra mano de él descansó en su cintura, dándole estabilidad, y Clara se descubrió inclinándose más, sintiendo sobre todo el peso de su presencia. Cuando por fin se separaron, ninguno dijo nada. Él no pidió más, solo sostuvo su mirada un momento más antes de ir hacia la estufa para acomodar el fuego para la noche. Ella se quedó junto a la mesa, las manos apoyadas en el canto, aún notando el calor de su mano en la mejilla. En su habitación, corrió el cerrojo como siempre, pero sabía que podría haber dejado la puerta abierta sin preocuparse. Por primera vez en años se acostó sin sentir que tenía que tener las botas al alcance. Los días después de aquel primer beso pasaron con un ritmo más callado, pero ya no era el mismo silencio de antes. Había peso en él ahora, una conciencia constante que flotaba entre los dos en la forma en que él se quedaba un poco más de tiempo a la mesa después de cenar, o como ella se descubría, a veces, trabajando más cerca de él cuando coincidían en la misma tarea. Ninguno lo nombró, pero el cambio se sentía igual. 3 semanas más tarde, una mañana, Clara estaba sentada al borde de la cama mirando el pequeño calendario donde había ido marcando líneas suaves de lápiz. Llevaba apuntando su ciclo desde que tuvo edad para entender qué significaban. Contó 2 veces y luego una tercera, con el estómago encogiéndose cuando el resultado fue el mismo. Llevaba retraso. Su primera reacción fue la incredulidad. Toda la vida le habían dicho que su tamaño la hacía menos mujer, que ningún hombre la querría. Y que, si alguno lo hacía, su cuerpo nunca le daría hijos. Se lo habían lanzado tantas veces que acabó creyéndolo. Y sin embargo allí estaba, mirando los números, sintiendo un calor nervioso subirle al pecho. Pasó casi todo el día llevándose sola aquella idea, sin saber si decírselo a Daniel antes de estar completamente segura. El miedo no era a que él se enfadara, nunca le había visto perder los estribos con ella, sino a lo que significaría si se equivocaba. Aquella tarde Daniel volvió de una jornada de acarreo con polvo en las mangas y el olor a sudor y caballo aún pegado a la ropa. Notó su silencio antes incluso de sentarse a cenar. ¿Tienes algo en la cabeza?, preguntó. Ella dudó, la cuchara suspendida sobre el estofado. Puede que esté en estado, dijo al fin. La mano de Daniel se quedó inmóvil sobre la mesa. Durante un segundo ella no supo leer su expresión. Luego los hombros se le relajaron y se inclinó un poco hacia adelante. ¿Eso crees? Se me ha retrasado, dijo sin rodeos. Más de un poco. Él asintió una vez, con los ojos fijos en los de ella. Si lo estás, nos prepararemos para ello. Si no, seguimos siendo lo que somos ahora. La calma de su voz la sorprendió.
Se había preparado para preguntas, para dudas, pero en cambio él hablaba como si fuera la cosa más sencilla del mundo. ¿No te importa?, preguntó con cuidado. Te dije que te quería aquí, respondió. Eso no cambia porque podamos tener un hijo. El alivio la alcanzó como una ola lenta. No se había dado cuenta de hasta qué punto una parte de ella estaba esperando otra clase de respuesta. A la mañana siguiente caminó hasta la casita de la comadrona, en las afueras del pueblo. La mujer, de pelo gris y ojos vivos, la hizo pasar y le hizo unas cuantas preguntas en voz baja antes de asentir. Por lo que me cuentas, yo diría que es muy probable, dijo. Tu cuerpo está haciendo exactamente lo que debe. Cuando Clara volvió a casa, Daniel estaba en el porche reparando una correa del arnés. Le contó lo que había dicho la comadrona y, por primera vez desde que lo conocía, él sonrió de una forma que le llevó hasta los ojos. Esa noche, sentados a la mesa con la lámpara entre los dos, Clara se sorprendió mirando a su alrededor, las paredes sólidas, los estantes ordenados, las botas nuevas junto a la puerta, y se dio cuenta de que ya no sentía la casa como un lugar prestado. Le sabía al comienzo de una vida que le pertenecía, que les pertenecía a ambos. La semana siguiente, Daniel le dijo que tenía que llevar una pequeña carga al pueblo y le preguntó si quería acompañarle. Ella aceptó, sabiendo que el viaje significaría enfrentarse otra vez a las miradas y murmullos que había conseguido evitar en los últimos días. La mañana era fría, las ruedas del carro crujían sobre la tierra compacta y Clara iba sentada a su lado con el chal echado sobre los hombros. Al llegar a la calle principal, las miradas de siempre lo siguieron. Algunos saludaron a Daniel con un gesto cortés, pero esas mismas miradas se deslizaban hacia ella con la mezcla de curiosidad y juicio que había conocido toda su vida. Ella mantuvo la barbilla alta, decidida a no encogerse. Daniel paró primero en el almacén. Entraron y el tendero los recibió con calidez, preguntando por el trabajo de acarreo. Clara escogió algunas cosas que necesitaban: harina, café, un carrete de hilo, mientras Daniel arreglaba la cuenta. Al salir, dos hombres recostados cerca del porche del salón los vieron. ¿Es esa la grandullona que tienes ahí fuera?, gritó uno, con un tono cargado de burla. Dicen que la tienes trabajando para ganarse el sitio. Clara se quedó quieta medio segundo, las palabras doliendo más de lo que quería admitir. Había escuchado cosas peores, pero oírlas con Daniel al lado hacía que calaran distinto. Empezó a seguir adelante, pero él se detuvo en seco y se volvió hacia ellos. No está trabajando para ganarse el sitio, dijo, con voz baja pero clara. Es mi esposa. Las palabras cayeron al aire con tanta fuerza que hicieron callar el porche. Clara sintió que se le cortaba la respiración. Nunca la había llamado así antes, ni siquiera en privado. Los dos hombres parpadearon, sus sonrisas se borraron, y uno murmuró algo entre dientes antes de apartar la vista. Daniel no esperó respuesta. Le tomó la mano y echó a andar hacia la iglesia, al fondo de la calle. Lo vamos a hacer oficial, dijo en voz baja. Dentro, el pastor se sorprendió al verlos, pero no hizo preguntas. Daniel explicó que querían casarse ese mismo día. Con solo la esposa del pastor como testigo, pronunciaron unos votos sencillos, firmaron el papel y Clara sintió el peso desconocido de una alianza de oro deslizándose en su dedo. No era nada ostentosa, pero era real, y era suya. Al salir de nuevo, el sol de la tarde pegaba fuerte, y Daniel la besó en los escalones de la iglesia, a la vista de quien quisiera mirar. No fue un beso atropellado ni tímido. Su mano descansaba firme en la cintura de ella, acercándola de una forma que dejaba claro, para la calle y para cualquiera que siguiera observando, que allí no había vergüenza alguna. Esa tarde, de vuelta en la casa, ella se detuvo ante la jofaina y se vio en el pequeño espejo. El anillo brillaba a la luz de la lámpara. Durante años le habían dicho que ningún hombre la querría, que nunca tendría un hogar propio. Ahora tenía ambas cosas. Daniel se acercó por detrás, apoyando las manos en sus hombros. ¿Estás bien?, preguntó. Ella asintió despacio. Más que bien.
Él le besó la coronilla y dejó las manos allí, el calor de su tacto anclándola al momento. Sabía que en Pine Creek seguiría habiendo habladurías, pero ya no importaba. El papel estaba firmado, los votos dichos y el hombre que se colocaba detrás de ella lo hacía a la vista de todos. Ese año, el invierno llegó temprano, dejando escarcha en el patio antes de que cayeran las últimas hojas. El embarazo de Clara había pasado de la fase silenciosa al trabajo lento y constante de llevar una vida nueva. Daniel había hecho una cuna de pino, puliendo a mano cada canto, y la había colocado en una esquina de su dormitorio. Ella había cosido ropita con retales de franela y algodón, puntada a puntada, con cuidado. Cuando empezaron los dolores, era poco después de medianoche. El fuego de la estufa se había venido abajo y el frío en el aire era lo bastante vivo como para doler. Clara se despertó con una presión en el vientre, más intensa que cualquier cosa que hubiera sentido antes. Daniel se levantó al instante, se puso la camisa y las botas, avivó el fuego y mandó llamar a la comadrona. Cuando la mujer llegó, las contracciones ya eran profundas y regulares. Las horas siguientes se desdibujaron en un ritmo de dolor y respiración, Clara agarrada al borde de la cama, el pelo húmedo pegado a la frente. Daniel no se movió de su lado, con la mano firme en su hombro y la voz baja y constante. No intentó llenar el aire de palabras que ella no necesitaba. Simplemente se quedó donde ella pudiera verlo, donde pudiera sentirlo. La comadrona trabajó con una calma precisa, guiando a Clara en cada empuje hasta que, por fin, un llanto agudo llenó la habitación. El sonido rompió la tensión como el sol atravesando un cielo cargado. La mujer colocó un bulto pequeño, caliente y vivaz sobre el pecho de Clara. Ella soltó un largo suspiro tembloroso, con lágrimas que se le iban al cabello mientras miraba aquel rostro diminuto. Daniel se inclinó sobre ellas, los ojos clavados en la niña. Cuando el pequeño puño se cerró en torno a su dedo, la mandíbula se le tensó y, por primera vez desde que lo conocía, Clara vio que se le humedecían los ojos. «Es perfecta», dijo en voz baja. La llamaron Ruth, como la madre de Daniel. La comadrona se quedó el tiempo suficiente para asegurarse de que madre e hija estaban a salvo y luego los dejó en la quietud templada de la luz de la lámpara. Daniel se sentó en el borde de la cama, una mano en la rodilla de Clara y la otra acariciando suavemente la espalda de la niña. «Lo has conseguido», murmuró, con el orgullo y el alivio mezclándose en su voz. «No creía que pudiera», admitió Clara. «Puedes más de lo que piensas», respondió él. «Siempre has podido». Los días después del nacimiento de Ruth se acomodaron en una rutina distinta. Daniel se encargó de las tareas pesadas, acarreando leña y agua para que Clara pudiera descansar. Ella mantenía a la niña siempre cerca, aprendiendo sus pequeños sonidos, la forma en que los dedos diminutos se aferraban a la tela de su vestido. Vecinos que antes la miraban con juicio empezaron a pasar por allí con hogazas de pan o alguna olla de estofado. La curiosidad se les ablandaba en aceptación cuando veían al bebé. A comienzos de primavera, el patio volvió a estar verde. Daniel había plantado una fila de alubias y estaba reparando la valla junto al corral. Clara, en el porche con Ruth en brazos, lo miraba trabajar. La escena le llenó el pecho de un calor tranquilo que nunca había conocido. Un hogar, un marido que la había escogido sin titubeos y una hija que dejaba en ridículo cada palabra cruel que le habían lanzado sobre su cuerpo. Esa noche, cuando Ruth se quedó dormida en la cuna, Daniel atrajo a Clara hacia sí frente al fuego. La besó lento y seguro, igual que la primera vez, y cuando se separaron apoyó la frente en la de ella. «Aquí tenemos todo lo que necesitamos», dijo. Clara sonrió, con la mano en su mejilla. «Y lo vamos a mantener». Afuera, el viento se movía entre los álamos, pero dentro el aire era cálido y quieto. Su pequeña familia estaba completa. No quedaban preguntas. Pine Creek podía hablar cuanto quisiera. Aquella era su casa, y la habían construido para que durara.